Iglesia, Dios te bendiga. Seguimos en esa misma sintonía, en ese mismo tenor, agradecido por la gracia de Dios. Y se escucha repetitivo: gracias Dios por tu gracia. Pero gracias y gracia, entre esas dos palabras hay una gran diferencia. Así que damos gracias a Dios por su gracia salvadora sobre nosotros y en todo el ámbito que pudiéramos así verlo, porque no merecemos nada, mas sin embargo en Cristo usted y yo hemos sido bendecidos con todo lo que tenemos. Damos gloria a Dios por eso. Como decía Keiron, este fue un fin de semana de gratitud en este país, y ya otros países se añaden y comienzan a dar gracias, pero realmente es un tiempo para compartir en familia y agradecer a Dios por sus bondades, por su fidelidad, por su amor. Y yo le doy muchas gracias a Dios, no sé usted, por su paciencia conmigo. Así que creo que el tema que vamos a tratar hoy muestra mucho que Dios es un Dios grande en paciencia y en misericordia. Así que damos gloria al Señor por su misericordia en todo tiempo. Bueno, hoy queremos regresar otra vez. Recuerdan que la semana pasada, por la razón de que hubo un recibimiento de miembro, algo extremadamente glorioso, paramos nuestra serie. La reforma no ha terminado, y hoy queremos, con la ayuda de Dios, en razón de que eso fue así, de que la serie fue interrumpida hace una semana, quisiera que nos permitan recordar juntos algunas cosas que ya hemos visto y algunas cosas que ya hemos tratado durante este tiempo acá. Leí en un artículo algo muy interesante y quiero compartirlo con ustedes, y dice lo siguiente: ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra o las palabras reforma protestante? ¿Qué llega a tu mente en ese momento? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Dice el artículo que leí: puede que pienses en la historia de la iglesia o en teólogos idolatrados por gente. Sí, dicen ellos, hubo teólogos que hoy son idolatrados por algunos, pero esos teólogos no tenían o no tienen la culpa de que eso fuera así. Esos hombres falibles que fallan, como Lutero y Calvino, que creo que son los más destacados, fueron instrumentos que buscaron dirigir nuestra mirada hacia Dios de nuevo. Recuerdan que una de las razones, o la razón principal por la cual se formó la reforma, aparte de que ese fue el propósito de Dios, era porque la palabra de Dios había sido, en mi término lo uso así, secuestrada, y solo algunos podían leerla y no la estaban manejando de la manera prudente. Así que eso era lo que ellos buscaban dirigir nuestra mirada otra vez al Señor. ¿Qué buscó la reforma entonces? Y estamos recapitulando, ¿verdad? La reforma se inició una vez más en 1517, cuando el Papa León X autorizó reducciones en el castigo por los pecados a quienes dieran dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro de Macorís. No, de Roma. San Pedro de Roma. Tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela, exclamaba en público John Texel, encargado de la venta de indulgencias en varias regiones de Alemania. Lutero, sigue el artículo, escribió 95 tesis para responder a esta venta de indulgencias y las publicó el 31 de octubre de 1517. Él argumentó, es decir, Lutero, que el arrepentimiento requerido por Dios para el perdón de los pecados involucra una actitud interna en la persona y no consistía solo en un acto externo, no solo en algo exterior, pero sí tenía que ver con lo interno, con el corazón. En cuanto a Lutero, él solo quería promover un debate saludable para el bien de la iglesia, porque él había entendido, de acuerdo a la palabra de Dios, que ellos se habían desviado de ella. Entonces, pero lo que se desencadenó, y como decía ahorita, porque Dios así lo permitió, por la gracia de Dios, no solo llegó a revelar la falsedad del sistema de indulgencias, sino de toda una estructura religiosa.
Fin del artículo. Así que, resumido todo eso, en otras palabras, lo que buscó la Reforma Protestante fue protestar en contra del medio para alcanzar la salvación, la cual no se puede ganar, no se puede comprar, sino que el único medio para nosotros recibir, para nosotros alcanzar y conocer a Dios es únicamente su palabra. ¿Estamos de acuerdo? No hay otro medio. Buscaba dar a entender que la única forma de llegar a ser justificado es solo por la fe en Cristo. Que no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Escuche bien. Para ser salvo no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer para merecer la salvación, sino que es por la gracia de Dios, la gracia sola. Que no hay otro medio para llegar a Dios, sino solo Cristo. Y que el fin último de todos los esfuerzos realizados por todos los hombres para proclamar estas verdades es solo la gloria de Dios. ¿Qué busca la Iglesia Bautista Hispana con esta serie? Bueno, quizás muchos de nosotros conocemos acerca de lo que fue la Reforma, pero la intención, la idea o parte de la idea es que nosotros podamos personalmente entender y abrazar lo que eso significa para nuestras vidas y ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Así que hablamos de que la reforma aún continúa, y en dicho eso, la reforma continúa todavía en nuestros días porque tenemos muchos falsos maestros distorsionando la verdad de la palabra de Dios donde quiera. Por todos lados la vamos a encontrar. Otra razón que veo por la cual la reforma aún continúa es porque aunque tenemos la Escritura, aunque tenemos la Biblia a nuestro alcance, pareciera que es decir, la Biblia no es la forma de conducta y práctica de muchos que se hacen llamar cristianos. Y si usted me ha escuchado predicar otras veces, yo hago mucho énfasis en la palabra ser verdaderos creyentes, ser verdaderos cristianos. Porque, hermano, es lamentable, no solo en nuestra generación, en muchas otras generaciones también han habido muchos falsos. Entonces, creo que sí, la reforma continúa porque aún, a pesar de que tenemos la palabra de Dios, la verdad absoluta, para muchos de los que se llaman cristianos todavía siguen viviendo una vida demasiado ligera. Un cristianismo demasiado simple, cuando hemos sido llamados a vivir conforme al carácter de Cristo. Así que, de nuevo, la reforma continúa. La reforma continúa, y por esas razones que le he dado y por muchas otras, es que no vamos a parar de proclamar el evangelio diciendo que la salvación es solo Escritura, sola fe, solo por la gracia, solo por medio de Cristo, y que solo a Dios nosotros atributaremos toda la gloria. Así que ya hemos visto las dos primeras solas, las cuales fueron sola Escritura. En otras palabras, que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad de fe y conducta. Vimos también sola fe, es decir, que nuestra justificación o salvación es solo por la obra y sacrificio de Cristo en la cruz, no por nuestras obras o por nuestros esfuerzos. ¿Se entendió? Eso es parte de mi introducción. Hoy vamos a ver la tercera sola gracia. Y quisiera que por favor me acompañe el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, sus versículos 8 y 9. Y estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas, por si alguna diferencia, creo que también aparecerá en pantalla. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes
han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, esto no sale de ustedes, sino que es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios eterno, gracias, porque al leer tu palabra y al meditar en ella somos confrontados. Deseamos que tu Espíritu nos cubra, nos confronte y que Él haga que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Dios, tengo necesidad de ti. Necesito de tu gracia, necesito tu ayuda, necesito tu poder y hazme entender que eres tú quien cambia el corazón. Haznos entender que tu palabra es la que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Oh Dios, si tú quisieras hoy hacerlo en este lugar, ven, desciende con poder y renuévanos. Renueva nuestras vidas. No nos dejes salir de la misma manera como hemos entrado. Ayúdanos a entender más de ti para obedecerte mejor. A ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias hermanos. Tengo la intención de iniciar el desarrollo de nuestro sermón. Solo lo que vimos fue una pequeña introducción para poner en orden lo que pasó anteriormente. Pero tengo la intención de iniciar este tiempo con dos preguntas. Usted no me la va a responder audiblemente, pero quizás si le llega alguna idea, usted la tiene ahí con usted. Yo le daré la respuesta también. ¿Qué fue eso tan bueno? Es la primera pregunta. ¿Qué fue eso tan bueno? ¿O qué aporte hizo Adán que Dios tuvo? Escucha la palabra, que Dios tuvo que escogerlo para ser el primer hombre en la creación. ¿Qué fue eso tan bueno? Y recuerde que estamos hablando de sola gracia. Bueno, mi respuesta a esta pregunta es ninguna. Porque él nunca había nacido, ¿cierto? ¿Están conmigo? Ni mucho menos hizo algo para merecer tal decisión de parte de Dios. Segunda pregunta. ¿Por cuáles de las buenas obras de Lázaro, aquel que Jesús resucitó, por cuáles de las buenas obras de Lázaro, o qué beneficio tendría Jesús de él para que después de muerto lo escogiera para resucitarlo de esa tumba? Ninguna. Porque dígame usted, un muerto no tiene la capacidad de atracción ni de decisión sobre nada, porque simplemente está muerto. Voluntariamente Cristo lo hizo. A esto yo llamo sola gracia. La razón que movió a Dios a crear a Adán fue la misma que movió a Cristo a levantar, a resucitar a Lázaro de entre los muertos. ¿Cuál es esa razón que yo encuentro en la palabra de Dios? Bueno, el amor y la libre voluntad propia de Dios. No hay otra razón. Él quiso hacerlo, salió de él. Él quiso hacerlo así y nadie le puede decir qué hace. Si leemos brevemente, vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Esto nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que acabamos de leer en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 1 dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Bien breve, hoy vamos a ver este tema de sola gracia bajo dos puntos. Y créame hermano que ha sido muy difícil en el sentido de que hay mucho que hablar de este tema, pero por la gracia de Dios, aquí nos vamos a enfocar hoy. ¿Qué significa ser salvo por gracia? ¿Qué significa ser salvo o salvos por gracia? Y en segundo lugar, ¿qué provoca en los creyentes conocer y entender esta verdad? ¿Qué debe provocar en nosotros conocer que somos salvos solo por la gracia de Dios? Pero antes de continuar, entonces, si alguien no sabe qué significa la palabra sola gracia o gracia conforme al texto, conforme la gracia salvífica,
esa palabra en su significado se ve muy simple, porque lo que quiere decir la palabra gracia es favor inmerecido, es un regalo inmerecido. Pero también pudiera significar suficiente, eficaz, completa. No necesita que se le añada nada para hacer el trabajo que hace. Es suficiente en sí mismo. Una vez más, nuestra condición según Efesios 2:1 es: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pablo les está diciendo a sus destinatarios, a quien escribió esta carta, su condición antes de que Dios los llamara por medio del Evangelio. Pablo les está hablando en esta carta. Si usted lee capítulo 1, va a ver de todas las bendiciones que obtenemos nosotros al ser salvos por Cristo. Pero en este capítulo, Pablo comienza diciéndole la condición a ellos, la cual era una condición dominada por sus propios deseos, dominados por la influencia y el poder de Satanás, la cual era o es una manera, y es lamentable, es la misma manera de todos aquellos que aún no han creído en Cristo o en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy. La condición que describe Pablo en los primeros versículos de Efesios 2 es la misma condición de aquellos que no están en Cristo, y es lamentable. Bueno, yo no voy a parar de repetir lo que la Biblia no para de decir. ¿Cómo así? A veces, ya viene fulano con el mismo versículo, ya viene fulano con las mismas palabras. Bueno, la palabra de Dios repite lo mismo una y otra vez. Pues yo no voy a parar de decir lo que dice la palabra de Dios. Y para que podamos entender un poco mejor, iglesia, lo que ocurrió con nuestros antepasados y por qué es que es por sola gracia, necesitamos regresar un poquito atrás. Le pido un poquito de paciencia para esto. Y quiero iniciar con la advertencia. Hubo una advertencia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas, creó todo lo que el ser humano iba a necesitar, creó todo bueno y perfecto y le dio órdenes. Le dio advertencia a Adán, a quien él voluntariamente decidió crear para su gloria y su alabanza. Así que en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí hay una advertencia, ¿verdad? Brevemente miremos entonces la consecuencia de desobedecer esta advertencia. Génesis 3, versículo 9, 10 y 12. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió, es decir, el hombre: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí comenzó el problema. Hubo una advertencia, ha desobedecido a la advertencia que se te ha dado y ahora comenzó el problema. Aquí vemos al hombre restando importancia a la advertencia de Dios, de su creador, y cayendo en las manos del tentador, de Satanás. Usted conoce la historia. Pero el hombre no solo desobedece a Dios, sino que desde el principio el hombre ha culpado a Dios de nuestra desobediencia. O sea, el hombre no ha sido capaz de reconocer su pecado, ha culpado a otro de su desgracia. Versículo 12. El hombre respondió, cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Él responde: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué bien. Ahora el hombre no únicamente ha roto su relación con su creador, sino que también está haciendo cosas que solo le pertenecen a Dios. ¿Cómo cuáles? ¿Tenemos usted y yo la potestad de quitarle la vida a alguien? No. Usted no me creó. ¿Fue Dios que lo hizo?
Entonces, miren lo que dice Génesis 4, versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, que no solo hubo una desobediencia, la desobediencia se va incrementando más y más, y la maldad va creciendo, y las cosas se van poniendo más difícil cada día. Pero el hombre no solo actuó mal, sino que todo su deseo, lo que piensa y todo su ser está irremediablemente roto humanamente hablando. Entienda esto. Génesis capítulo 6 es uno de los pasajes que para mí es más aterrador, porque al meditar en lo que dice es como que ¿cómo va a ser? Dios está diciendo eso. Escuchen lo que dice Génesis 6, 5. El Señor vio, sí, Dios ve, que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Presta atención. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aquí voy a repetir como el pastor Israel. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres y que era de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Wow. ¿Se imagina una generación por siempre viviendo así en la tierra? Eso sería terrible. Hermanos, hay muchísimo que nosotros podemos decir dentro de la palabra de Dios y fuera de ella acerca de la depravación y de lo incapaz que es el hombre para buscar a Dios por su propia cuenta. Hay mucho que decir. Pero hoy nosotros podemos decir, por su gracia, que si no fuera por la gracia irresistible de Dios, en otras palabras, esa obra que hace el Espíritu Santo en todos aquellos a quien Dios ha escogido para darle vida, si no fuera por esta gracia, todos nosotros estuviéramos directamente a un solo camino, y es el infierno, sin remedio, sin perdón, si no fuera por la gracia de Dios. ¿Por qué? Bueno, leemos una vez más Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don, es un regalo, es un favor que tú no mereces, que te lo estoy dando. O sea, tú no mereces tener lo que tienes, pero yo, por mi voluntad, porque yo lo voy a hacer, porque yo decido, es decir, Dios decide dártelo gratuitamente. Y lo que tú tienes que hacer es creer y vivir conforme a su voluntad. Tratando de poner un poco en contexto, un poquito más acerca de qué pasaba con nuestros antepasados, déjenme decirles que Dios les había dado un sinnúmero de leyes a su pueblo, Israel, para que por medio de la obediencia a esas leyes pudieran alcanzar el favor de Dios. Todos los años tenían que hacer ciertos sacrificios por medio de los cuales sus pecados serían perdonados. Lo cierto realmente en este caso es que sus pecados no serían simplemente perdonados por ofrecer un sacrificio, sino más bien por obedecer a cabalidad, completamente, a aquel que demandaba el sacrificio. No era que simplemente ve y mata un cordero y tus pecados serán perdonados. O sea, no era tan simple como esto. Necesitaba haber una confesión, necesitaba que ocurriera algo internamente con la persona. Dios buscaba la obediencia de su pueblo. Además, todos estos sacrificios y derramamiento de sangre y todas esas leyes ceremoniales no era más que un adelanto de lo que Dios mismo iba a hacer por medio de Cristo, a quien todos estos sacrificios y todo esto realmente estaban apuntando. O sea, el pastor Israel hablaba un poco el viernes acerca de lo que tenía que ver con
con todo lo que implicaba el sacrificio. Y conocemos tal vez que tenían que traer un cordero, tenían que traer diferentes animales y tenían que degollarlo allí en aquel lugar. La sangre tenía que ser rociada sobre la persona. Era un proceso horrible, hermano. O sea, pensar en todo esto y o sea, todo el día bregando con lo mismo, es como que wow. Pero todo esto estaba apuntando a un sacrificio perfecto, es decir, el sacrificio de Cristo. Y aquí hay un texto que con toda sinceridad, hermano, cuando yo lo leo, me impacta bastante saber que en Dios todo es perfecto. Gálatas 4, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, oiga, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, el tiempo de Dios, o sea, Dios tuvo un tiempo, Él determinó que en una hora, con segundos y milésimas de segundo específico, iba a suceder algo glorioso para la humanidad. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Sabe para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Wow. Éramos esclavos, huérfanos por mucho tiempo, pero en un momento Dios dijo: en tal fecha, a tal hora, van a ser alguien que va a redimir los pecados de todos aquellos que creen en Él. Hermanos, aunque Dios dio su ley al pueblo, Él sabía que el pueblo no se iba a someter a esta ley. Él estaba consciente de eso, porque Dios es Dios. Y que tampoco podrían hacerlo. Si usted lo puede leer en Romanos capítulo 7, usted va a leer eso, de que aunque el hombre quiere obedecer a Dios, no puede por sus propias fuerzas. Lo que esta ley, los mandamientos provocaban, la idea, la razón principal de la ley era mostrar al pueblo su pecado y lo santo del Dios a quien ellos estaban adorando. Esa era la razón principal. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entendemos por qué, a media tal vez, hermano, usted y yo no tenemos en nosotros mismos, fuera de la fuerza del Espíritu, ni la más mínima capacidad para pensar de manera correcta acerca de Dios. Es por esto que es solo por gracia. Pero Pablo sigue diciendo en la carta a los Romanos 7, versículo 18 y 19, hablando de él mismo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo, dice Pablo. Escuche, Pablo está hablando, es un hombre falible, o sea, que peca, pero conocemos lo que Dios hizo a través de ese hombre, y él está diciendo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo termino haciendo. No está la capacidad en ti y en mí de glorificar a Dios como Él exige. Muchos están glorificando a Dios a su manera, pero la manera como la palabra de Dios nos manda, hermano, por nuestras fuerzas es imposible. La caída del hombre en el huerto, o sea, lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén, nos dejó descalificado e imposibilitado de regresar a Dios. Por el simple hecho de que el hombre prefirió su propia gloria, prefirió engrandecerse al mismo y buscar su propia gloria antes que obedecer a su Creador. Y eso es muy peligroso, hermano.
Escucha lo que dice Génesis 3:5, hablando Satanás, respondiéndole a Eva. Dice Génesis 3:5, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El principal propósito de Satanás, que no lo va a lograr, es hacer ver o hacer entender que Dios es un mentiroso. Y eso no es verdad. Porque aquí él está cambiando la palabra. No, es que Dios sabe, lo que Dios te está diciendo a ti no es verdad. Mira, si tú lo haces, entonces tú vas a ser como él. Y el hombre, motivado por esta gloria, dice, ok, vamos a hacerlo. Y entonces ya usted sabe lo que pasó. Hermanos, el hombre está irremediablemente muerto en sus pecados para venir a Cristo, a menos que Dios obre en él por medio de su Espíritu Santo. Y eso lo dijo Dios en Ezequiel 36, 26, 27. Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Le pregunto, ¿quién es el protagonista de este pasaje? Obviamente es Dios. Él es quien hace, Él es quien llega, Él es quien cambia, Él es quien pone cosas nuevas en nosotros. Usted y yo somos los bienaventurados, los dichosos, los felices de recibir esta gran bendición de parte de Dios. Si hoy nosotros podemos hablar, si hoy nosotros podemos decir que estamos en Cristo y que amamos a Dios y que nos deleitamos al leer su palabra, aun cuando nos confronta, si nosotros podemos decir eso, es solo por la gracia de Dios en Cristo. No hay otra manera. Mira lo que le dijo Jesús a sus oyentes en Juan 6, 43 y 44. Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién es que hace que el hombre voltee su mirada hacia Dios y camine hacia el sacrificio de Cristo? Dios. Jesús dice, nadie, ¿quién es nadie? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Tenemos que glorificar al Señor. Hermanos, nuestros esfuerzos por agradar a Dios no son inútiles. Y quiero explicarme. Nuestros esfuerzos por agradar a Dios no son inútiles, porque nosotros en nuestra imperfección nos movemos y queremos hacer y glorificar a Dios. No son inútiles, pero no son lo suficientes para aplacar la ira de Dios sobre un mundo que odia a Dios. Tus obras, mis esfuerzos no son lo suficiente para cubrir el pecado que mora en mí. Solo la sangre de Cristo puede hacer esto. Mano, este mundo que fue capaz de llevarlo, es decir, a Cristo a una cruz, clavarlo, torturarlo, burlarse, y porque así Dios lo permitió, también lo mataron. Entienda la capacidad de error y destrucción que hay en el hombre. El hombre tuvo la oportunidad de tener a Dios con él, y es tan grande el odio del hombre hacia Dios que lo llevó a la cruz y lo mató. Y digo que esta fue la voluntad de Dios. Hechos 2, 23, 22, 23. Hombres de Israel, escuchen esas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, es decir, de Cristo, tal como ustedes mismos saben.
Este fue entregado por el plan predeterminado desde antes y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impío. ¿Y qué pasó? Y lo mataron. Wow. Y aún así, ¿tú me vas a decir a mí que yo tengo la capacidad de venir y adorar a Dios por mis propias fuerzas? Tú tienes las agallas de decirme a mí que con obras, que con hacer cosas buenas y estar en la iglesia cantando, predicando o sirviendo en la posición que sea, ya eso es suficiente. Pues no, es suficiente la sangre y el sacrificio de Cristo en la cruz, nada más. Mi trabajo aquí es creer y aceptarlo. A los amigos que están aquí, que aún no han conocido a Cristo, yo quiero que tú entiendas de qué Dios es que yo te estoy hablando hoy. Es de aquel que, a pesar que el hombre ha tratado de matarlo, Él continúa buscándolo para salvarlo. Es este Dios, un Dios de amor, un Dios de gracia, que aún estando muerto en nuestros delitos y pecados, sacrifica a su Hijo a tal punto que lo hace derramar toda su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados y los míos. Y esto Dios ya lo había previsto desde antes. Isaías 53, 5 y 6. Leo de la Nueva Traducción Viviente y dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Ahora escuche esto. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Cristo, los pecados de todos nosotros. Y como si todo esto fuera poco, llevó nuestros pecados sobre Él para no pasar por alto su justicia. Romanos 5, versículo 9 y 18. Escuche lo que pasó, hablando el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, no por mis obras, por sus sangres, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo. 18. Así pues, tal como por una transgresión, es decir, Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, para todos aquellos que creen en Cristo. Y la pregunta en mi mente es: ¿cómo yo sé si soy salvo? Bueno, si crees y te arrepientes, eres salvo. Si no crees y no te arrepientes, pues me dice a mí que tú estás del otro lado. Hay que dar un paso, hay que hacer algo. Es que nuestra salvación es solo por fe. Es solo por fe. Muchos de nosotros conocemos un poco de la historia de Noé, Abraham, Jacob. Dígame con palabras, ¿qué hizo Noé para que Dios lo escogiera? ¿O qué hizo Abraham para que Dios lo llamara y le prometiera todo lo que prometió? O dígame, ¿qué hizo Jacob para que antes de nacer Dios, escuche, Dios decidiera por él? ¿Qué hicieron estos hombres? Yo diría, nada que no fuera la sabiduría soberana de Dios y su libre voluntad de hacer lo que a Él le plazca hacer con sus criaturas. No hay injusticia en Dios. Él es Dios. Él te creó y no tú a ti mismo. Él puede hacer conmigo lo que le plazca, porque Él es mi dueño. Resumiendo lo que vimos acá, en este primer punto, ¿qué significa que la salvación es solo por gracia, hermanos? Bueno, resumo.
que al no tener yo ningún aporte en este mérito, el cual Dios nos ha revelado en Cristo, es decir, que Cristo murió por todos aquellos que el Padre le entregó, tenemos la seguridad de que si hemos creído verdaderamente en Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando a Cristo como nuestro Señor y dueño, no hay nada que nos pueda separar de Él, ni en esta vida ni en la venidera. Eso significa ser salvos por gracia. No hay méritos. Y quiero que entienda algo simple, pero que creo que es necesario. El hecho de que es solo por gracia también quiere dar la tonalidad de que yo no voy a recibir ninguna gloria, ningún mérito, sino que voy a reconocer que Dios es el único que lo hace. Pero eso también significa que todo mérito, toda alabanza, toda exaltación, toda adoración y toda la gloria debe ser dada al único y sabio Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Simple y complicado como eso, hermano. Ahora bien, si Dios nos ha creado libremente por su propia libertad y usted y yo no hemos puesto nada en esto, ¿cómo debemos responder usted y yo a estas verdades? ¿Cómo debemos responder? ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios? Ahí nuestro segundo punto. ¿Qué provoca en los creyentes conocer y entender esta verdad? Brevemente, hermanos, quiero decir que no significa, que no me debe llevar a entender conocer la verdad de que somos salvos por gracia solamente. No debemos tener un mal entendimiento de esta doctrina. Por ejemplo, salvo siempre salvo. Bueno, ya yo soy salvo, ya Cristo murió por mí en la cruz, ya yo soy salvo, no importa lo que pase. Ahora yo voy a vivir libremente y voy a hacer lo que me venga al deseo. Yo voy a vivir como yo quiera hacerlo. O sea, yo puedo hacer cosas ilícitas, no, ya yo soy salvo, siempre salvo. No, errado, así no es que funciona. Lo que, como ha dicho Pastor Isabel muchas veces, que yo vivo una vida desordenada y en pecado me muestra de que no soy salvo. Punto. Creo que eso no hay que explicarlo mucho. No nos lleva a entender que ya no hay pecado en nosotros. ¿Recuerda lo que leímos de Pablo? Un siervo de Dios, un apóstol de Cristo. Pablo dijo que no hay nada bueno en él. No significa que por Dios, no significa que porque Dios es quien salva, ya nosotros no tenemos nada más que hacer. No, eso no es lo que significa. Y lo vamos a ver más adelante. No significa que ya soy salvo, me siento en esa silla y que otros trabajen y yo vengo a disfrutar. ¿Se imagina que eso suceda? Que no haya quien predique, que no haya quien limpie la iglesia, que no haya quien limpie el patio. O sea, no significa esto. No debe provocar en nosotros descuido en nuestras disciplinas espirituales. Por decir, orar, leer, ayunar si es necesario. Y esas diferentes disciplinas que nosotros tenemos que hacer constantemente. Tenemos que estar en comunión constantemente con el Señor. Hermanos, entender estas verdades del otro lado, de lo que sí debiera significar, debe provocar en nosotros lo que ha provocado en muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia, tanto en la palabra de Dios como fuera de ella. Conocemos de hombres que han entregado su vida al servicio, a la labor, hombres que han dejado todo lo que han tenido con buenas posiciones, con de todo, para servir a Cristo. Amigo, hay una buena noticia para ti, para aquellos que no han creído en Cristo. Jesús oró a Dios el Padre por ti. Jesús oró al Padre por ti para que tus ojos se abran a la verdad y tú puedas correr a Cristo y tener en Él una nueva vida. San Juan 17:20 dice: pero no ruego solo por esto, es decir, hablando con los discípulos allá, ¿verdad? Orando por ellos. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y yo quiero que tú sepas que la oración de Cristo jamás será frustrada.
En lo personal, no voy a parar de predicar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo, porque Él ya oró por ellos y Él va a hacer que ellos vengan a Él. Hay esperanza en la oración, no porque nuestra oración tenga poder y no porque la oración sola tenga poder, sino porque al Dios a quien oramos es Dios poderoso. Entender que la salvación es un regalo de Dios que no merecemos debe llevarnos a querer conocer a ese Dios que sin tener ningún beneficio de nosotros se humilló a un nivel tan bajo que vino y visitó la tierra. Hay algo en común que tienen todos aquellos que han conocido esta verdad, de que es solo por gracia. Es el hecho de que con diligencia han buscado saber para qué Dios los ha salvado. ¿Lo has hecho tú? ¿Tú te has propuesto conocer por qué Dios te salvó? ¿Por qué tú estás en esta familia? ¿Para qué estás aquí? Bueno, dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. A nosotros ahora estar en Cristo, somos una nueva criatura. Lo viejo, la vida de pecado que teníamos antes, ahora ha sido quitada y ahora somos hechos nuevos en Él para hacer buenas obras. No significa que por hacer buenas obras soy salvo por obra. Más bien, el que hago buenas obras en nombre de Cristo me da a entender o da a conocer que he sido salvo. Es un trabalengua, yo lo sé. Y estas obras, termina el texto diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, entender que Dios nos amó en Cristo aun cuando éramos pecadores, según Romanos 5:8. Entender que somos justificados gratuitamente por medio de la gracia, a pesar de que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entender estas verdades deben motivarnos a vivir vidas santas. Vidas que modelen el carácter de Cristo constantemente. Vida que den frutos dignos de arrepentimiento. Vidas que no se conforman a la miseria de esta tierra, de este mundo, sino vidas que tienen su conformidad en las cosas celestiales. Entender estas verdades nos motivan a vivir vidas que a pesar de nuestras debilidades confiamos en un Dios que ha dicho que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Nos llevan a vivir en una completa dependencia del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es quien me convence de pecado. Él es Dios. Él es quien me ayuda. Él es quien me enseña. Él es quien me muestra mi pecado. Hermanos, entender esta verdad de acuerdo a Efesios capítulo 1, y voy a resumir lo que el apóstol Pablo dice que es usted en Cristo. Escuche, todo lo que voy a decir ahora, eso es usted si está en Cristo. Según Efesios 1 dice que somos bendecidos, escogidos, santos, hijos redimidos del pecado, herederos juntamente con Cristo, predestinados desde antes de la creación del mundo. Y como si fuera poco, somos propiedad de Dios. Le perteneces a Dios. Le pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado a precio de sangre. Nada nos separará de su amor. Hermanos, entender que somos salvos solo por la gracia de Dios y no por obras o por ningún esfuerzo que usted y yo podamos hacer es la razón principal por la cual debemos vivir solo para la gloria de Dios. En conclusión, hermanos, si mi herencia por parte de Adán es la muerte y la condenación,
Es la muerte, y la consecuencia a eso es que no tengo la capacidad para buscar a Dios por mi propia iniciativa, a menos que Dios envíe a su Espíritu Santo y me dé nueva vida, me haga hacerlo. Y si nuestra herencia por parte de Cristo es la vida eterna, no porque la merezcamos, sino porque Dios voluntariamente ha decidido regalarla, no tengas el más mínimo temor de perderla. Yo no sé si esto te da paz. A mí me da gozo. No hay temor. Tu salvación está escondida en Cristo. Tú estás escondido en Cristo. No tengas miedo, porque nadie te podrá hacer daño. San Juan 10, 27, 28 dice: y escucha, mis ovejas oyen mi voz, hablando Cristo, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, dijo Cristo. Estamos en las manos de Él. Amigo y creyente, esto es aplicable para ti lo que te voy a decir. Entender que somos salvos por la sola gracia significa que pasas de muerte a vida por los méritos de Cristo, y que tenemos la seguridad de que por ser propiedad de Él triunfaremos aunque Satanás se levante a acusarnos. Él es el acusador. Ahora, yo quiero terminar este tiempo con una lectura que me estremece y me da tanta esperanza. Y espero que el Espíritu haga que eso suceda contigo también. Dice Romanos capítulo 8, su versículo 33 en adelante. Leo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? 37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada te puede separar de Dios, porque Cristo te compró a precio de sangre. Su sacrificio, lo que Él hizo, es suficiente. Un himno dice, y se titula Gracia admirable del Dios de amor: gracia infinita recibirá todo aquel que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven. Gracia ofrece tu Salvador. Amigo, te hablo a ti, tú que estás indeciso, que has escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo. Te hablo a ti.
Jesús murió para salvarte de la condenación eterna. Satanás está haciendo su trabajo, confundiendo, hablando mentira y llevando a muchos a la mentira. Pero Cristo es la verdad. Y Él es el camino que te puede llevar al Padre. En Él hay salvación. En Él hay perdón. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree y serás salvo. Corre a Cristo. Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón. Gracias por enviar a Cristo a tomar nuestro lugar para que hoy nosotros podamos cantar que tú eres suficiente. No necesitamos más nada. Jesús, tú eres suficiente. Y eso nos basta. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.